Diseño de rellenos sanitarios, evaluación final, plan de cierre de rellenos sanitarios, presentado a la tutora Damilet de Armas. Mi nombre es Nasli Camila Flores, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT, Programa de Ingeniería Ambiental. A medida que la población va aumentando, se genera gran cantidad de residuos sólidos urbanos, generando un gran incremento de basuras y un impacto ambiental bastante grave. Desde un punto de vista, investigamos la problemática que se presenta hoy en día acerca de los rellenos sanitarios, su importancia y utilidad para un ambiente más sano. De esta manera se evite la problemática arraigada por sus desechos. Plan de cierre para relleno sanitario diseñados en los pasos 1, 2 y 3. Primero, posibles sitios para la ubicación de un relleno sanitario. Para evaluar y comparar la amplitud y el sitio más adecuado de un relleno sanitario, se elaboran cuadros de cálculo donde cada sitio tiene una puntuación según el cumplimiento con los criterios en el artículo 5 del decreto 038 del 23 de marzo del 2005. Por el cual establece lineamientos para la planificación, construcción y operación del sistema de disposición final de residuos sólidos mediante la tecnología de un relleno sanitario, donde el sitio con mayor puntuación es el apropiado. Es importante que durante la selección máxima de alternativas para poder seleccionar la mayor alternativa posible. El sitio con la suma más alta de valores es el apropiado para la construcción de relleno sanitario. En este caso, Caminitos es el lugar más apropiado, aparte de la comparación entre los diferentes sitios de relleno como Florida y Obelisco, donde se hace una evaluación general de amplitud del sitio establecido pautado al decreto. En este caso, el mejor sitio para su selección fue Caminitos con el puntaje mayor de 302 puntos. El segundo fue Florida con un puntaje de 168 puntos y el tercero fue Obelisco con un puntaje de 136 puntos, como lo indica la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla se encuentra más que todo el mejor sitio para seleccionar fue Caminitos con un puntaje mayor de 302, como lo evidencia. En estos momentos, la característica de cada uno de los rellenos sanitarios mencionados, donde según la puntuación de cada uno de los artículos 5 del decreto 0838 del 23 de marzo del 2005, se asigna la puntuación mediante sus características. Obelisco, Caminitos y Florida se hace una puntuación del acontecimiento del sitio. Entonces, las características. Acondicionamiento del sitio: se evalúa si el terreno presenta la cantidad para acondicionar el sitio con facilidad o con dificultad. Para Obelisco, facilidad media, se asignó 20 puntos. Para Caminitos, facilidad alta, se asignó 40 puntos. Para Florida, facilidad media, se asignaron 32 puntos mediante el decreto asignado por la guía. Ahora, en el segundo cuadro, la estabilidad del suelo, se incluye aquí los procesos de erosivos, se evalúa la existencia de ellos y el porcentaje del área cubierta por estos procesos. En Obeliscos, la erosión alta media, se le asignan una puntuación de 20 puntos. Para Caminitos, una erosión media, se le asignan 40 puntos. Y para Florida, una erosión alta de 0 puntos. En el tercer cuadro se presenta el material de cobertura. Se refiere a la existencia en el área del material suficiente para cubrir o a la necesidad de transportarlo desde otras áreas. Para Obelisco, receo granular, eso da una puntuación de 40 puntos. Para Caminitos, arcilla arenosa, 32 puntos. Y para Florida, arcilla, 16 puntos. En el cuarto cuadro, los vientos, este criterio se establece como lo mejor el hecho de que el viento no tenga incidencia en la población cercana, seguido de que el viento sople predominadamente de la población hacia el sitio. En Obelisco, la dirección en sentido a la ciudad son una puntuación de 0 puntos. Para Caminitos, la dirección en sentido contrario a la ciudad da 40 puntos. Y para Florida, dirección que fluye al norte o al sur sin restricción, que da 20 puntos. Para el quinto cuadro, distancia de centros urbanos, en Obelisco,
2 familias residen a 100 kilómetros del sitio, eso da una puntuación de 0 puntos. Para Caminitos, 20 familias residen a 5 kilómetros del sitio, eso da una puntuación de 140 puntos. Y para Florida, 5 familias residen a 20 kilómetros del sitio, eso da una puntuación de 60 puntos. Para el sexto cuadro, existencia de caminos de acceso, se evalúa el tipo del sitio. Para Obelisco, 6 kilómetros con una puntuación de 12 puntos. Para Caminitos, 12 kilómetros, 4 puntos. Para Florida, 4 kilómetros, 20 puntos. En el séptimo cuadro se presentan los riesgos de inundación, que se refiere a la categoría en que se encuentra el área en lo que se refería al riesgo de que se inunda. Para Obelisco, medio o bajo, con una puntuación de 4 puntos. Para Caminitos bajo, 6 puntos. Para Florida, alto, 20 puntos. En el octavo cuadro se presentan fuentes hídricas cercanas, que se refiere a la distancia de las aguas superficiales o subterráneas. Para Obelisco, a 100 metros, fuente hídrica contaminante por fuentes antrópicas, con una puntuación de 40 puntos. Para Caminitos, cuerpo de agua formado en épocas lluvias, 0 puntos. Para Florida, cuerpo de agua subterráneo, 0 puntos, dando un total en Obelisco de 136 puntos, en Caminito 302 puntos y en Florida 168 puntos, haciendo que el mejor lugar para la disposición de un relleno sanitario es el lugar más alto. Entonces en este caso sería seleccionado Caminitos. Cálculo del tiempo de vida útil de relleno sanitario del proyecto. Lo que nos pedía la guía era el cálculo del área requerida para relleno sanitario, determinar el área requerida de la vida útil del relleno sanitario para una población de 220 habitantes que tiene una tasa de crecimiento del 1.0% anual, con una producción per cápita de 0.8 kilogramos habitante por día. Se desea un sitio para los 10 años próximos. Se espera llegar a una compactación de 0.2 toneladas sobre metros cúbicos con una cobertura de 4 metros. Una vez determinado lo anterior, calcular la cobertura de servicio. Los datos que nos pedían era población, altura, tasa de crecimiento, producción per cápita, vida útil, compactación, cobertura de servicio. Y en sí la población es de 220 habitantes, la altura de 4 metros, como lo indicaba la guía, tasa de crecimiento del 1.0% anual, la producción per cápita del 0,8, la vida útil a 10 años para un relleno sanitario y la compactación del 0.2 toneladas por metros cúbicos. Cobertura del servicio da un total de 38,290 centímetros cúbicos por metro cúbico sobre año. Para eso se necesitan unas fórmulas. El cálculo del área requerida, ARS, que es igual a BRS sobre HRS. La vida útil de relleno sanitario, que la fórmula es AT igual a F por ARS. Y el material de cobertura de servicio, que es MC igual a V anual de residuos compactados por 0,2. El cálculo de tiempo de vida útil de relleno sanitario del proyecto, dando esta tabla de vida útil aquí a 10 años, que como lo indicaba la cantidad de desechos sólidos, el volumen de desechos sólidos y el área requerida. Más que todo, esta tabla es mediante el ejercicio que nos pide, es el área requerida para el primer año y dentro de 10 años, la vida útil del primer año y dentro de 10 años y la cobertura de servicio del primer año dentro de 10 años. Bueno, lo que se está haciendo en estos momentos es aplicar las fórmulas para desarrollar los ejercicios pautados de aquí a 10 años como lo pide la guía. Bueno, eh, para el cálculo de la generación de basura de aquí a 10 años, la forma que se utiliza más que todo es PF igual a PO entre paréntesis 1 más R1, haciendo que PF, entonces se escoge los habitantes, que es PO la población, más el 1 más el 0,01 que es en sí la tasa anual, elevado a la n, que en este caso sería 0, dando un total de 220 habitantes. Dando esto,
Para, bueno, la 2 se coge los 200 de habitantes, entre paréntesis 1 más 0,010, entre paréntesis, bueno, exponente a la 1, que sería ya un año, y eso da un total de 200 habitantes. Eso para lo primero se hace de aquí con el exponente de 1 a 10 para sacar estos resultados. Para la producción per cápita, que es el segundo cuadro, en este caso, se aplica la fórmula PPC1, que es igual, más que todo, a 0,8 sobre habitante por día el primer año. Entonces, en este caso sería PPC1, que es el habitante por año. Entonces, en este caso, el habitante que nos da es 0,8 por 1,01, en este caso, que es habitante por día. Eso da un total de 0,808 kilogramos sobre habitante por día. Entonces queda este resultado y así sucesivamente para llegar a, bueno, hasta los 10 años de vida útil de ese relleno. Para el tercer cuadro, la cantidad de desechos sólidos diaria, lo que se hace más que todo, la fórmula es DSD igual a población por PPC, o sea, por per cápita, dando un igual de 220 habitantes por 0,8 kilogramos habitantes por día. El total que va a dar es de 176 kilogramos por día, como lo da en la siguiente tabla. Así también sucesivamente hasta llegar a los 10 años. Ahora, la tonelada anual, más que todo se aplica DS anual, entonces se escoge este primer resultado que nos dio en la tabla número 3. Entonces se coge los 176 kilogramos, se divide en días por los 365 días años por 1 sobre 1000 kilogramos, eso dando un total de 64,240. Bueno, para el quinto cuadro, la acumulación total de T sobre año, entonces sería anual tonelada más acumulación tonelada año. En este caso sería 64,240 igual a 64,240, no cambia en el primer año porque es la misma. En el segundo año sí cambia. ¿Cómo pasaría eso? Bueno, entonces, más que todo, se genera un acumulado de tonelada año haciendo que el 64,240 se sume con 65,531 dando un total de 129.731. ¿Cómo se haría eso? Entonces se suma los 64,240 más 65,53 dando un total de 129 y así sucesivamente. Después se suma 129 con 66,842 dando un total de 196.603 toneladas año. Para el volumen de desechos sólidos diarios, bueno, en metro cúbico, ¿cómo se haría? Entonces la fórmula que necesitamos más que todo es anual, metros cúbicos sobre 365 días por año. Entonces daría lo siguiente. Se escoge el anual de metros cúbicos que da 160.600. En este caso se divide por 365 días año. Entonces daría un total, los 160, 600, un total de 440, que sería lo de la tabla 6, el diario de metros cúbicos. Y así sucesivamente se coge después los 163.827 y se divide por 365 días por año, dando un total de 448. Para, bueno, los compactados, más que todo, lo de
Bueno, se estaba explicando que para los compactados, para esta tabla, para las 7, de aquí a 10 años, lo que se necesita es la fórmula m.c, metros cuadrados, dividido en años y dividido eso en 365 días por año. Entonces, en este caso, más que todo cogeríamos lo de la tabla 9, el MC por año, que es este resultado, 32.120, para sacar más que todo el acumulado del MC por día. Entonces, en este caso se cogería los 332.120 y se dividirían en 365, dando un total de 88. Para la tabla número 2, aquí se coge 332.765 y se divide en 365 días del año, que sería un total de 89, así sucesivamente, hasta llegar al 10. Para el volumen de residuos anual compactados con una densidad de 400 y 500, en mi caso, yo escogí la densidad, la escogí entre 400 para compactados y 500 kilogramos metro cúbico, debido a la operación manual. Bueno, entonces para la fórmula necesitamos el B anual compactado, que sería igual a DS anual sobre DRSM por 365 días año. Entonces, ¿cómo sería para realizar bueno, ese porcentaje que nos dé este resultado? 260, 600. Entonces, se coge el B anual compactado, que sería en este caso 176 resultado, o sea, diaria, en kilogramos día, dividido en la densidad escogida. En mi caso, la escogí 400 kilogramos metros cúbicos. Y eso se multiplica por 365 días año, dando un igual a 160,600 metros cúbicos, que es este resultado de la tabla 8. Bueno, para el material de cobertura, en la tierra sería necesario cubrir los residuos recién compactados, más que todo es material de cobertura que pide la guía, o sea, que sería este, cómo se sacaría. Entonces, lo primero, para saberlo, se necesita la fórmula, más que todo MC igual a B anual, residuos compactados por el 0,2, que ya, bueno, está pautado en la fórmula 0,2. Entonces, se cogería material de cobertura, entonces en este caso el material de cobertura anual es 160.600 metros cúbicos, divididos en año por 0,2, dando un total de 32.120 metros cúbicos de tierra al año, y así sucesivamente. Bueno, para también entonces se cogería 163,827 y se multiplicaría, sería por el año por 0,2, dando un total de 32,765. Bueno, más que todo, el anual estabilizado, entonces estabilizados anualmente por metro cúbico. Lo que se hace es aplicar la fórmula anual estabilizado de 1076, perdón. Entonces, esos 1076 que aparece aquí en la tabla 3, que es diaria, sobre, entonces, la densidad escogida. En mi caso, yo escogí 600 kilogramos para la segunda del estabilizado. Entonces, escoge 1076 kilogramos sobre día, dividido en 600 kilogramos metro cúbico. Entonces, sería 1076 kilogramos dividido en 600, la densidad que escogí, por 665 días al año, dando un total de 107,066 metros cúbicos año, que es este resultado. Entonces, para el segundo se escogería
169, que sería este resultado, 179,537 kilogramos sobre día dividido en mi densidad, que fueron 600 kilogramos metro cúbico, por los 365 días años, dando un total 109,218 en este caso. Para el volumen del relleno sanitario, entonces en este caso sería el volumen anual en la tabla 11, como lo indica el primer año, que es este, 139,186. Pero ¿cómo se saca ese resultado? Entonces, ¿qué se hace? Se coge más que todo el BRS, la fórmula B anual, estabilizado por material de cobertura. Entonces sería BRS igual a 107, en este caso el estabilizado, 107,066 dividido en año, más 32, que sería este, el compactado, 32,120. ¿Esto qué se hace? Entonces los 107,066 dividido en año más los 32,120 se suman, dando un total de 139,188, así sucesivamente. Bueno, en la tablita que aquí nos piden, la tabla 11, del valor de aquí a 10 años sucesivamente. El total, pues, de aquí a 10 años de 165,925. Para relleno sanitario, más que todo, acumulado de relleno sanitario de metros cúbicos, lo que se hace, la fórmula es coger DS más MC, o sea, el anual más el acumulado, más que todo, o sea, el material de cobertura. ¿Cómo se haría eso? Entonces, más que todo, lo que indica aquí, se cogería los 139,186 más el 139,186. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Pues eso va a dar igual este caso. Entonces, el 11 de 139 siempre va a dar el acumulado del primer año 139 igual. Lo único que cambia aquí es que para este resultado ya cambia. Entonces, ¿cómo cambiaría? Se coge los 141,983 más los 139,186, dando un total de 281,169, así sucesivamente. Entonces aquí se coge este con este resultado y sucesivamente hasta llegar al valor de los 10. Bueno, para el cálculo del área requerida se coge, como decíamos anteriormente, mostramos la fórmula ARS igual a BRS sobre hora HRS. Bueno, entonces, ¿qué se haría? El ARS, que es 139,186, en este caso, dividido en el año por los 4 del acumulado, o sea, en metros, los 4 metros del área destinada, que eso estaba en la guía, bueno, ya puesto ese valor. Entonces se coge los 139,186 dividido en años, se divide en 4 metros, dando un total de 34,796 y así sucesivamente. Entonces, más que todo, aquí se coge en la tablita del 13, se coge ese resultado ya total, que queda como 34,796. Entonces, para cogerlo se necesitaría este valor, el de la tabla 12, y la altura que pues ya nos dan directamente en metros, que son 4 metros en la guía, como decía anteriormente. Y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años. El área total requerida, más que todo, se coge AT igual a F por ARS. Entonces, ¿cómo se haría? AR es igual a 0,3, como establecida en la guía, por 34, o sea, el valor de la tabla 13, 34,796. Eso es un igual a 45,223. Y así sucesivamente, pues hasta el valor de aquí a 10 años. Entonces quedaría la vida requerida para el primer año y en el año 10 de 34,796.000 en el primer año, y para los 10 años quedaría en 494.946,946. Quedaría el área requerida de aquí a 10 años. La vida útil del primer año en el año 10, el primer año de 45,235,
y para 10 años de 494,946. Y para el material de cobertura del servicio, para el primer año quedarían 32,120 y para dentro de aquí a 10 años quedarían 38,290. Eso es lo que nos pedía más que todo el proyecto de la guía del relleno sanitario, calcular el área requerida para el primer año, de aquí del primer año a los 10 años, y la vida útil de los 10 años, la cobertura de servicio de los 10 años. Entonces lo calculamos. Para calcular los valores se necesitan las diferentes fórmulas indicadas y mostradas aquí en el video. Bueno, en este caso ahora seguimos con los casos internacionales consultados. Entonces yo consulté los futuros vertederos marinos. Según un estudio publicado en el año pasado por la revista Science, cada año se arrojan al mar 8 millones de toneladas de basura plástica. Entonces un joven, Bojan Stan, creó la fundación de Ocean Klexnut, que propone atrapar los desechos marinos a través de, bueno, barreras flotantes gigantes, haciendo que la basura quede atrapada en las barreras y no contamine los mares. En las ventajas de este caso, que se logra una estrategia ambiental con nueva tecnología, como aquí lo menciona. Las desventajas, no es contamina completamente los mares, ya que la basura arrojada al mar prevalece y las barreras no logran capturar toda la basura. También no se han creado medidas de supervisión para el proyecto generado, que también se logra hacer una limpieza en las barreras. Bueno, lo del segundo caso, la rehabilitación de áreas de un relleno sanitario ya utilizado. El objetivo, preparar la superficie para realizar las futuras obras de reinserción. ¿Qué es reinserción? Bueno, las faenas destinadas a la recuperación de un relleno sanitario, más que todo ya sellado en su entorno, controlando las emisiones del biogás, líquidos lixiados y los problemas que se pueden causar, los, bueno, asientos entre otros, de manera que se, bueno, impida causar impactos negativos al ambiente y la salud. En esta etapa se debe terminar de implementar las instalaciones de monitoreo emplazadas en la etapa de sellado que sean necesarias para controlar que el embalsamiento no sea causado de contaminación al aire, suelo o agua. Entonces, en este caso, las ventajas, se espera tener terrenos agrícolas con base a su reutilización. Las desventajas, se generan malos olores que afectan la salud de la población por causa de ese relleno sanitario, generando una contaminación ambiental a causa de estos gases producidos por los desechos. El tercer caso es convertir las emisiones de los rellenos sanitarios en energía. Las emisiones de los vertederos pueden tener factor significativo sobre la salud de las personas que hacen vida en el lugar. Con un diseño adecuado e inversiones necesarias, los residuos sólidos urbanos depositados en estos sitios pueden dejar de convertirse en riesgos para la salud pública y en sí reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y convertirse en una fuente de energía, ayudando a recuperar los costos de la disposición. Las ventajas que tiene es que la nueva tecnología implementada en generar electricidad por medio de las emisiones, o sea, implementa electricidad. Las desventajas, es que captura la combustión del metano contenido en el biogás, por otro lo reemplazó de los combustibles fósiles que generan gran impacto ambiental. Otro caso es el tratamiento de residuos sólidos transformados para generar energía y calor producidos en un relleno sanitario. Entonces en sí se creó una nueva tecnología en el país de Noruega, donde se generan más de 300 toneladas de residuos sólidos, es decir, se considera una de las innovaciones más importantes dentro del tratamiento de residuos sólidos, ya que son transformados para generar energía y calor. Las ventajas que tienen, las desventajas. Las ventajas, gracias a esta tecnología se generó una planta que se transformó en 4 toneladas de residuos en 1 tonelada de combustible, haciendo una optimización del material residual sólido no aprovechable en transformación de energía calorífica, combustible y lumínica.
Las desventajas: el material tiende, a tener componentes tóxicos para la capa de ozono. A diferencia de otros países, este requiere de una gran cantidad de residuos para mantener un control de calefacción y energía de otro planeta. Y bueno, por último caso, la impermeabilización a la disposición de residuos sólidos. Esto con el fin de controlar los lixiviados provenientes correspondientes a la degradación bacteriana que se genera en dicho terreno. Desde Chile se creó una nueva tecnología para ayudar a evitar la impermeabilización y en dicho terreno. Las ventajas: aumento de capas en el suelo para evitar la filtración de líquidos, percolados, impermeabilización del terreno dirigido a los residuos sólidos y control del biogás. Las desventajas: la mayoría de los centros apoyados no cumplen con los reglamentos y estándares de calidad del control de monitoreo. Lo siguiente es la lista de impactos positivos y negativos después del cierre de un relleno sanitario. Entonces, los impactos positivos: la cobertura superior. Cuando un relleno se complementa, se le cubre con un sistema multicapa en forma de cúpula para evitar la acumulación de agua lluvia y el filtrado de la misma, generando un suelo para vegetación y tierra compactada. Lo segundo, el control del biogás, que se clasifica el pasivo y activo que conlleva el sistema de monitoreo. Para ambos casos se puede dar la destrucción térmica o recuperación del gas generado. La tercera es control de olores, que implementa un manual de uso de las actividades junto al sistema de control de desechos líquidos. Lo que se hace es sembrar plantas para evitar y tener un buen manejo de emisión. Control de gases y olores, que minimiza la generación de los olores y gases en el sitio donde se desenvuelven las actividades de un relleno sanitario. Los impactos negativos: emisiones tóxicas producidas por los rellenos que emiten mezclas, en este caso, de gases como metano, dióxido de carbono, tolueno. El tolueno es un posible mutagénico y cancerologénico. Efectos sobre el sistema nervioso central y sistemas cardiovascular, daños en los riñones, hígados y irritación sistema respiratorio. También el benceno es cancerígeno, mutagénico, posible tetranogénico y efectos sobre el sistema nervioso central y preferibles efectos en el sistema inmunológico. El cloruro de vinilo también es cancerígeno, mutagénico y posiblemente teratogénico, en efectos en el sistema nervioso central, daños en el hígado, en el riñón y irritación en ojos y piel. ¿Qué es mutagénico? Pues es capaz de producir mutaciones, y teratogénico, que produce malformaciones en el embrión o feto. Entonces, generan emisiones tóxicas muy peligrosas para la salud, que también generan, aparte de que son cancerígenas, generan mutaciones y provocan un efecto invernadero. Lo otro que tenemos también son los fuegos provocados o accidentes que generan emisiones de dioxina, ácido clorhídrico, CO2 o metales pesados, que son muy dañinos para la salud, más cuando producen emisiones estos fuegos. La base de relleno: la barrera geológica, arcilla, puede fisurarse, permitiendo el paso de los lixiviados a las napas freáticas, o sea que contaminaría el agua que pasa por esa capa. La membrana plástica, que es PEA, puede ser alterada por la acción de químicos propios de los residuos o de la descomposición de ellos. También otros impactos positivos como negativos: control de la contaminación acústica, mantener los niveles de ruido dentro de los rangos establecidos en la legislación ambiental para minimizar las molestias a la ciudadanía y en personal en la obra. Eso es un muy buen impacto positivo porque no se va a generar un ruido, más que todo en un relleno sanitario, sino al contrario, se disminuye. La previsión del contaminante al suelo, o sea que se disminuye el grado de afectación al suelo que se puede generar por las actividades del proyecto. Lo otro es control de plagas y vectores, que es mantener tanto el área interna como externa del relleno sanitario libre de plagas, tanto de roedores, insectos y aves que pueden causar molestias y convertirse en una fuente contaminante. Entonces, más que todo se controla eso.
el control de derrumbes y explosiones. Bueno, sanitario se hace que impida la contaminación haciendo uso de vectores que impiden malos olores de basura y que se compacte también la cubrición periódica de la tierra formando celdas de basura, lo que hace una reducción a la proliferación. Ahora los impactos negativos también, los recursos naturales y la energía, como lo vemos aquí, que emplean la fabricación de bienes de consumo, no vuelven a los ciclos naturales porque la biodegradación se ve limitada y cuando ocurre los nutrientes no ingresan al suelo generando un gran impacto ambiental. Curso de agua. Un curso de agua contaminado, sea superficial o subterráneo, afecta la vida acuática y la salud de las personas que consumen agua allí. Recolección de lixiviados. A menudo estos sistemas fallan y se contamina el suelo y las aguas subterráneas con plomo, cadmio, níquel, arsénico y otros metales. Sistema de cañería conduce a la planta de tratamiento. El tratamiento de los líquidos lixiviados no elimina las sustancias tóxicas, e igualmente terminan contaminando las aguas subterráneas y los ríos del suelo. Alternativas de manejo de relleno. Una de las alternativas son clasificar los residuos por lo menos en tres típicos: orgánicos, industriales y peligrosos. Otra alternativa para el manejo de residuos peligrosos de origen hospitalario o sanitario, la alternativa que se busca es que se tiene que incinerar en hornos ecológicos, ya que no hay forma de reciclarlos dependiendo después la vida útil de un relleno sanitario. Lo que se hace es buscar lotes cercanos para implementar el manejo de los residuos y un proyecto alternativo que contempla las energías y aprovechamientos de los residuos. Más que todo, se clasifican los residuos sólidos municipales y agroindustriales, el cual consiste en la no generación de basura, sino en la separación de residuos desde casa. Bueno, alternativas con su respectiva justificación para el caso del estudio. Iniciamos con una serie de reflexiones, afirmaciones y procesos, bueno, realizados frente al tema de las basuras y los residuos sólidos en el planeta, considerando que los basureros a campo abierto tiraderos han sido durante mucho tiempo un problema ambiental en muchos países que se están, bueno, en los procesos de desarrollo debido a la contaminación en el aire, suelo y agua que esto genera afectando a todos los ecosistemas y poniendo en riesgo en la salud humana. Frente a la situación que se propone en los rellenos sanitarios como una alternativa de solución a este problema, ya que es un lugar destinado a la disposición final de desechos de basuras en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados, las cuales son implementar medidas en la clasificación de los residuos sólidos, apartando por lo menos los residuos orgánicos, industriales y peligrosos, y apartando los peligrosos, tanto incinerarlos en los hornos ecológicos que no contaminen, por el método de tratamiento ambiental, económico y social, desde, bueno, la planeación, elección del lugar hasta la vigilancia y el estudio en toda la vida del vertedero. Mapa conceptual del paso 5. Entonces, el relleno sanitario ingresa los residuos sólidos, pasan por la celda, después por los lixiviados, por el FA y por el biofiltro, el lecho filtrante. Entonces, la celda que contiene relleno, que más que todo que se hace una excavación, después sigue la geomembrana, el material selecto y la grava. Los lixiviados, tanto también como la celda, producen gases. Más que todo, ¿qué es FA? Bueno, FA es un filtro aerobio de flujo ascendente que contiene un filtro de piedra y está compuesto por microorganismos que degradan los contaminantes. Biofiltro, serie de membranas que se encargan de filtrar los compuestos contaminantes resultantes de los lixiviados a través de procesos aerobios. El tratamiento de lixiviados es el aprovechamiento de los líquidos en los residuos sólidos y son muy importantes para el tratamiento, comúnmente como una laguna de estabilización para la concentración y almacenamiento de estos lixiviados. El biogás, que es el gas que se genera descomposición de material orgánico presente en los residuos sólidos mediante microorganismos. Lo siguiente es la descripción de las limitaciones del uso de relleno sanitario. Entonces es la vulnerabilidad de la calidad de las operaciones de relleno y el alto riesgo de transformarlo en un botadero a cielo abierto, principalmente por la falta de voluntad de las administraciones municipales para invertir los fondos necesarios al fin de asegurar su correcta operación y mantenimiento. No se recomienda el uso de rellenos sanitarios clausurados para construir viviendas y escuelas, tampoco limitaciones para construir infraestructura por los asentamientos y hundimientos después de
del clausurado de relleno y tampoco se requiere un monitoreo luego de la cláusula de relleno sanitario, no solo para controlar los impactos ambientales negativos, sino también para evitar la población que use el sitio indebidamente. También, bueno, se puede ocasionar un impacto ambiental de largo plazo si no se toman las prevenciones necesarias en el sitio y no se ejercen los controles para mitigar. Y eso es todo. Muchas gracias.